Este es el mega tutorial para hacer que tu Windows 10 arranque más rápido, y esto va acompañado de un super aporte informático. Vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video y también a un nuevo aporte informático, un tutorial y aporte informático unidos, claro que sí, este día que justamente estoy publicando lo que es este video. Vamos a irnos ya, claro que sí, al grano, porque obviamente los enlaces del aporte informático estarán abajo como tal en la descripción, sobre los aportes informáticos de bibliotecas, de libros informáticos, ahí de programas indispensables en el entorno de la seguridad informática, y obviamente siempre ahí salta lo que es la publicidad con lo que es una extensión de AdWords Plus, y bueno, te lleva directamente el enlace de Mega, así es que eso ya lo sabemos de un solo. Enlaces, como dicho, abajo en descripción y también en el comentario fijado. Así es que, como tal, el día de hoy tocaba un video acerca de noticias informáticas del entorno de Windows, pero lo estamos recopilando para hacerlo de un solo, el video indispensable el domingo, ya lo sabes, de un solo, claro que sí, estar suscrito y no te pierdas esa clase de videos. Así es que el video justamente en cuestión es acerca de cómo acelerar lo que es el inicio, hacer que tu Windows 10 arranque de manera más rápida, más optimizada, con algunos de los ajustes predeterminados aquí en el sistema. Voy a irme ya al grano, porque justamente el primer truco es llevar a cabo esto de clic aquí en el administrador de tareas. Y bueno, si algunos se preguntan cómo es que yo, por ejemplo, tengo esta barra de tareas aquí centrada y todo esto, bueno, te recomiendo el video que publiqué justamente antier, donde hablé acerca de los programas indispensables Falcon X, y también si te gustan los efectos de transparencia, pues mira, los estoy utilizando lo que es QuickTime, pero también te voy a estar dejando los enlaces abajo en descripción. Vamos a estar aplicando lo que es QuickTime full totalmente con activador, pero eso se vendrá en un próximo video. Bien, ahora lo que nos atañe es justamente a cómo acelerar lo que es el inicio, que tu Windows 10 apague, se pueda reiniciar de una manera más rápida y optimizada. Pues mira, tal cual en el administrador de tareas vamos a poder acceder aquí en la parte, en la pestaña de donde dice inicio. Y mira, tal cual en la pestaña de inicio, siempre los programas aquí tal cual hay que estar obviamente visualizando los que son, por ejemplo, que tienen cierta prioridad, que por ejemplo este que está en alto, le voy a dar aquí en deshabilitar. Pues mira, tal cual deshabilitado. Yo por ejemplo este también lo voy a dar aquí clic en deshabilitado. Por ejemplo el de Cortana lo deshabilito también. ¿Para qué? Para que de esta manera yo esté arrancando Windows 10, pueda aplicar un reinicio de manera más rápida y optimizada. Aquí por ejemplo vamos a observar, por ejemplo, este programa de Killer también, claro que sí. Este navegador, claro que sí también. Lo que es el Skype, el Spotify, pues ya lo tengo ahí tal cual. Mira, vamos a aquí tal cual a deshabilitarlo, y de esta manera pues ya estaremos viendo lo que es un cambio cuando reiniciemos o apaguemos. Estos cambios obviamente no lo vamos a ver en el sistema de que, por ejemplo, abrimos un programa de manera más rápida. Simplemente estos cambios los veremos cuando reiniciemos o apaguemos. Esto se verá la optimización obviamente ahí. Dicho esto, simplemente cerramos acá y ahora vamos a irnos a otra configuración. Esto es ir directamente acá en configuración, y para esto vamos a irnos acá en la pestaña de sistema, y en la pestaña de sistema vamos a irnos acá donde dice inicio, apagado y suspensión, donde tal cual aquí vamos a seleccionar lo que es la configuración adicional avanzada. Y miren, la configuración adicional avanzada siempre nos abre acá, siempre nos va a abrir acá lo que son las opciones de energía. Para ello vamos a darle clic acá donde dice elegir la acción de los botones de inicio y apagado. Y ojo a continuación con lo siguiente, porque generalmente estará como desactivado o no. Hay que darle aquí cambiar la configuración no disponible, y lo más recomendable, ojo, es tenerlo marcado tal cual como lo tengo yo, así de esta manera. Activar el inicio rápido recomendado, y esto permite iniciar tu equipo de manera más rápida después de apagarlo. No afecta al reinicio, tal cual marcar, suspender, bloquear, invernar. Bueno, mira, y es totalmente opcional. Eso yo lo tengo aquí desmarcado como tal, y simplemente darle aquí en guardar cambios, y tal cual, déjame decirte que tu Windows 10 estará reiniciando, estará apagando, estará obviamente en un estado más optimizado en el arranque. Así es que es la recomendación del video del día de hoy, un video totalmente muy rápido. Mira, administrador de tareas y la configuración del sistema en la parte de las opciones para obviamente arrancar de una manera más eficiente. Es la recomendación.
Obviamente ya lo sabes también, el aporte informático que te voy a estar colocando abajo en la descripción. Es importante que no te lo pierdas por nada del mundo. Ya lo sabes, más videos, más recomendaciones. Sin duda voy a estar por aquí aplicando varios de los comentarios. Sin duda, muchísimas gracias, muchísimos saludos para cada uno de ustedes que siempre no se pierden ninguna clase de videos y obviamente me comentan ahí. Pues mira, ahí varios de los comentarios ahí apareciendo. Obviamente muchísimas gracias, muchísimos saludos. Y también, como he dicho, voy a estar trayendo lo que es CurTimes. Obviamente esperemos no meternos en problemas con mi querido amigo de Stardot, pero mira, me lo he encontrado por ahí lo que es CurTimes. Esta es la versión obviamente pro, la de paga, pero la he encontrado la versión full por ahí. Estoy aplicando lo que es una clase de activador en VirtualBox para llevar a cabo todas las pruebas, así es que tal cual podemos estar llevando a cabo todo esto de poder, pues mira, tener lo que es un Windows 10 con una barra de tarea transparente, aplicando las modificaciones y personalizar Windows. También es importante destacar que voy a traer otro video, me parece ser que el sábado o si no en la próxima semana, acerca de cómo personalizar Windows 10 en esta temporada navideña, aplicando unos temas sensacionales que ya se han liberado próximamente. Y nada, ya finalmente ahora sí me voy a despedir. Como he dicho, consulta todos los enlaces abajo en la descripción y también en el comentario fijado. Nos vamos a ver como siempre, ya lo saben, en un próximo video. Me despido, nos vemos hasta la próxima. Master Tutos fuera, peace out. Audio Jungle.